El sonido del acero al cerrarse fue absoluto. La pesada puerta de la Penitenciaría Estatal de Texas se selló a mis espaldas. El eco metálico rebotó contra los muros de concreto húmedo bajo la lluvia torrencial de Huntsville. Fueron 2 años exactos de respirar aire filtrado por rejas oxidadas. 2 años de tragarme la rabia en silencio, mientras el mundo pensaba que yo era un monstruo. El agua fría me golpeó el rostro, lavando el olor a encierro, pero no el sabor a traición. Me ajusté el cuello de mi viejo traje, el mismo que llevaba puesto el día que el juez me dictó sentencia. A lo lejos, a través de la cortina de lluvia, vi el circo que me estaba esperando. Aparcado sobre el lodo del camino de acceso, brillaba un Bentley negro que costaba más que la vida de muchos hombres. Junto al auto, cubiertos por enormes paraguas negros, estaban mi hijo Benjamín y su esposa Luisa. Habían traído a un fotógrafo profesional. El destello de los flashes cortaba la oscuridad de la mañana gris. Luisa sostenía un bulto envuelto en mantas de cachemira, un bebé que supuestamente representaba el perdón familiar. Querían la foto perfecta para la portada del Houston Chronicle. Querían mostrarle a la alta sociedad de Texas que el viejo patriarca había sido perdonado por la nuera, a la que supuestamente había hecho abortar. Todo era una farsa repugnante. Caminé hacia ellos con pasos lentos y medidos. Benjamín dio un paso al frente, ensayando una sonrisa nerviosa que no le llegaba a los ojos. Llevaba un traje italiano hecho a la medida, pagado con el dinero que yo había sudado levantando mi empresa desde un solo camión de carga. Me llamó por mi nombre, extendiendo una mano temblorosa hacia mí. Luisa acomodó al bebé de utilería, preparándose para las cámaras con una expresión de falsa compasión. No me detuve. No los miré a los ojos. No pronuncié una sola palabra. Pasé de largo, rozando el hombro de mi hijo con la indiferencia de quien aparta una rama muerta en el camino. El fotógrafo bajó la cámara, confundido por la escena. Escuché a Benjamín balbucear a mis espaldas, pero su voz ya no significaba nada para mí. A 50 metros de distancia, fuera del alcance de las cámaras, me esperaba un viejo Ford sedán con el motor encendido. La pintura estaba gastada por el sol implacable de Houston. Abrí la puerta del copiloto y me dejé caer en el asiento de tela desgastada. Al volante estaba Jaime, mi abogado, mi confidente y el único hombre que no me había dado la espalda. Jaime tenía ojeras profundas y las manos aferradas al volante con una lealtad que el dinero no puede comprar. Puso el auto en marcha sin decir una palabra, dejando atrás el Bentley y la farsa de mi hijo. El viejo motor rugió mientras nos incorporábamos a la carretera interestatal 45, rumbo al sur. El sonido de los limpiaparabrisas marcaba el ritmo de nuestra huida hacia la ciudad. Jaime me miró de reojo y soltó un suspiro pesado antes de empezar a hablar. Me advirtió que la situación era mucho peor de lo que habíamos calculado desde la prisión. Benjamín había tomado el control absoluto de Vargas Logistics y la estaba desangrando. Mi hijo, en su arrogancia de creerse un genio financiero, había vendido nuestros almacenes más rentables en el este de Texas. Había liquidado activos reales y tangibles para apostar millones en fondos de criptomonedas que se habían desplomado. Jaime explicó que Benjamín estaba desesperado por mantener el estilo de vida que Luisa le exigía. Para cubrir los agujeros financieros y evitar la bancarrota pública, mi hijo había cometido el error más grande de su vida. Había firmado un préstamo depredador por $12 millones. Jaime sacó una carpeta de papel manila de la guantera y me la entregó. El prestamista era una firma de capital privado llamada Sombra Holdings. Las condiciones del contrato eran un suicidio corporativo. Si Benjamín fallaba un solo pago, Sombra Holdings tenía el derecho de ejecutar la deuda y tomar el control de sus derechos de voto en la junta directiva. Jaime golpeó el volante con frustración, maldiciendo que esos buitres financieros iban a devorar el trabajo de toda mi vida. Aclaró que Sombra Holdings era una entidad fantasma registrada en las Islas Caimán, y que nadie sabía quiénes eran los verdaderos dueños. Abrí la carpeta y leí los documentos bajo la luz mortecina de la carretera. Una sonrisa fría y silenciosa se dibujó en mi rostro. Cerré la carpeta, miré a Jaime a los ojos y le pedí que se tranquilizara. Le aseguré que yo sabía exactamente quiénes eran los dueños de Sombra Holdings. Jaime frunció el ceño, confundido por mi calma absoluta. Le confesé que durante mis 2 años en prisión, no me había dedicado a rezar ni a lamentarme. Había utilizado mis contactos más antiguos y leales para mover mi capital personal fuera del país. Yo había creado Sombra Holdings.
Yo era el buitre financiero en las sombras. Yo era el dueño de la deuda de $12 millones que estaba asfixiando a mi propio hijo. Jaime frenó de golpe por un segundo, asimilando la magnitud de la trampa que yo había construido desde mi celda. Una risa ronca escapó de su garganta mientras aceleraba de nuevo hacia el horizonte de Houston. La lluvia comenzó a ceder cuando entramos a los límites de la ciudad. Le pedí a Jaime que no me llevara a un hotel, sino directamente a mi casa. Quería ver con mis propios ojos lo que habían hecho con mi hogar. Cruzamos los enormes portones de hierro forjado del vecindario de River Oaks. Las mansiones se alzaban como monumentos a la riqueza antigua y al dinero nuevo. Jaime detuvo el auto frente a la extensa propiedad de la familia Vargas. La casa que yo había comprado con el sudor de 30 años de trabajo pesado. La casa que había sido el orgullo de mi difunta esposa, Elena. Bajé del auto y caminé hacia la entrada principal. Las puertas dobles de caoba se abrieron antes de que pudiera tocar el timbre. Benjamín y Luisa acababan de llegar en su Bentley, habiendo conducido a toda velocidad para interceptarme. Benjamín se interpuso en el umbral, con el rostro rojo de ira y humillación. Gritó que no tenía derecho a estar allí, que esa casa ahora estaba a su nombre. Me amenazó con llamar a la policía de Houston y hacerme arrestar por allanamiento de morada. Luisa estaba detrás de él, cruzada de brazos, mirándome con un desprecio que ya no se molestaba en ocultar. No levanté la voz. Simplemente miré a Jaime, quien sacó un documento notariado de su maletín. Jaime se paró frente a mi hijo y le leyó en voz alta la cláusula de usufructo vitalicio. Un pequeño detalle legal que yo había incrustado en las escrituras de la propiedad hace más de 10 años. La casa podía estar a nombre de Benjamín, pero yo tenía el derecho absoluto e irrefutable de vivir y disponer de la propiedad hasta el día de mi muerte. El color desapareció del rostro de mi hijo. Luisa apretó los puños, dándose cuenta de que no podían echarme a la calle. Los hice a un lado con un simple movimiento de mi brazo y crucé el umbral de mi propia casa. El interior me revolvió el estómago. Luisa había destruido el alma de la casa. Había arrancado los cálidos pisos de barro y la madera tallada que Elena tanto amaba. Todo había sido reemplazado por un diseño minimalista, frío y estéril, lleno de mármol blanco y muebles de cristal. Parecía la sala de espera de una clínica de cirugía plástica, no un hogar. Caminé por los pasillos, ignorando los gritos de Benjamín que me exigía que me largara. Fui directamente hacia el ala este de la casa, buscando el retrato al óleo de mi esposa. El espacio sobre la chimenea, donde siempre había estado, ahora estaba ocupado por una horrible pintura abstracta. Mi respiración se volvió pesada. Comencé a abrir puertas, buscando en cada habitación. Finalmente, abrí la puerta de un cuarto de servicio húmedo y oscuro, junto a la lavandería. Allí, arrinconado entre trapeadores sucios y botellas de cloro, estaba el retrato de Elena. El marco de madera estaba astillado y una capa de polvo cubría su rostro sonriente. Me arrodillé en la oscuridad y pasé mi mano sobre el lienzo para limpiarlo. En ese instante, cualquier rastro de piedad que pudiera quedar en mi corazón por mi hijo, desapareció por completo. La guerra había dejado de ser solo por la empresa. Ahora era por la memoria, por el respeto y por la sangre. Me levanté, cerré la puerta del cuarto de servicio y me dirigí a mis antiguos aposentos. Esa misma noche, Benjamín y Luisa habían organizado una fiesta de gala en la mansión. Era un evento crucial para ellos, diseñado para calmar a los inversores y fingir que Vargas Logistics era una empresa sólida. La casa se llenó de ejecutivos de capital privado, banqueros y miembros de la alta sociedad de Houston. El sonido de las copas de champán y las risas falsas resonaba en el mármol blanco. Yo me tomé mi tiempo. Me di un baño de agua hirviendo, me afeité con navaja libre y me puse un esmoquín negro clásico que había guardado en una caja fuerte. A las 9 de la noche, salí de mi habitación y caminé hacia la gran escalera principal. Mi descenso fue lento. El sonido de mis zapatos de cuero contra los escalones pareció silenciar la música de fondo. Uno por uno, los invitados dejaron de hablar y voltearon a mirarme. El viejo patriarca, el ex convicto, el fundador del imperio, estaba de pie frente a ellos. Benjamín palideció y dejó caer su copa, derramando champán sobre la alfombra persa. Luisa, siempre la serpiente más rápida del jardín, intentó tomar el control de la narrativa. Caminó hacia el centro del salón, alzando la voz para que todos los inversores la escucharan. Con lágrimas de cocodrilo en los ojos,
Afirmó que mi presencia allí era una prueba de su inmensa capacidad de perdón. Añadió que a pesar del estrés que yo le había causado, el mismo estrés que le había provocado perder a su primer bebé, ella estaba dispuesta a darme una segunda oportunidad. Los invitados murmuraron, mirándome con una mezcla de lástima y condena. Esperaban que yo agachara la cabeza, que pidiera disculpas públicas, que me sometiera a la humillación. En lugar de eso, sonreí. Metí la mano en el bolsillo interior de mi esmoquín y saqué una hoja de papel doblada. Caminé hacia Luisa, deteniéndome a escasos centímetros de su rostro perfecto y operado. Desdoblé el papel con lentitud. Comenté, en un tono de voz lo suficientemente alto para que los banqueros más cercanos escucharan, que siempre me había intrigado la tragedia de su aborto espontáneo. Pregunté cómo era posible que el reporte médico inicial indicara que el feto era un varón con tipo de sangre O negativo. Hice una pausa, dejando que el silencio se apoderara del salón. Luego, miré a Benjamín y le recordé que su tipo de sangre era A positivo y el de Luisa era AB positivo. Cuestioné a Luisa, frente a todos, si el doctor Emilio Torres solía cometer errores genéticos tan básicos en sus diagnósticos, o si había algo más que la familia debía saber. El rostro de Luisa se transformó en una máscara de pánico absoluto. Benjamín dio un paso atrás, confundido, mirando a su esposa en busca de una explicación que ella no podía darle. No esperé a que respondieran. Doblé el papel, lo guardé en mi bolsillo y caminé hacia la barra para servirme un trago de whisky puro. Había plantado la semilla de la duda en la mente de los inversores. Había expuesto la primera grieta en su fachada perfecta. La fiesta terminó temprano. Los banqueros se marcharon con excusas apresuradas, sintiendo el olor a sangre y escándalo en el aire. A las 2 de la mañana, la mansión estaba sumida en un silencio sepulcral. Me senté en la oscuridad de mi antiguo despacho, iluminado solo por la luz de la luna que entraba por el ventanal. Sobre el escritorio de caoba, encendí un pequeño receptor de audio. Meses antes de mi liberación, Jaime había pagado una suma considerable a una de las empleadas de limpieza para instalar un micrófono oculto bajo el escritorio de Benjamín. Me puse los auriculares y escuché. La grabación era de apenas una hora atrás. Escuché la voz de Benjamín, aguda y temblorosa, hiperventilando por el miedo. Lloriqueaba que los inversores estaban haciendo preguntas, que el préstamo de Sombra Holdings estaba a punto de vencer y que no tenían liquidez. Luego escuché la voz de Luisa, fría y calculadora. No estaba consolando a su esposo. Lo estaba extorsionando. Le exigía que transfiriera $2 millones de las cuentas operativas de la empresa a su cuenta privada en las Bahamas. Le advertía que si no lo hacía, ella lo abandonaría y se llevaría al nuevo bebé, dejándolo solo para enfrentar la ruina y la cárcel. Benjamín sollozaba, rogándole tiempo, demostrando que era un hombre roto y patético. Me quité los auriculares, sintiendo asco por la debilidad de mi propia sangre. Salí del despacho y caminé por el pasillo en silencio. Al pasar por la biblioteca, vi un destello de luz proveniente de una linterna pequeña. Me acerqué sin hacer ruido y me detuve en el marco de la puerta. Luisa estaba arrodillada frente a la pared, moviendo un cuadro para exponer mi vieja caja fuerte de acero. Estaba intentando adivinar la combinación, girando la perilla con desesperación. Me apoyé en el marco de la puerta y hablé desde las sombras. Señalé que la combinación no era su fecha de aniversario, porque yo sabía que ese matrimonio era una mentira desde el primer día. Luisa soltó la linterna y se giró de golpe, con el terror desfigurando su rostro. Me acerqué a ella a paso lento, disfrutando de su miedo. Me incliné hasta que mi rostro estuvo a la misma altura que el suyo. Susurré en su oído el nombre de su entrenador personal. Mencioné la dirección exacta de un hotel barato en el centro de Houston. Recordé la fecha exacta en la que supuestamente había perdido a mi nieto por culpa del estrés. Pregunté si el asfalto mojado y una motocicleta a exceso de velocidad tenían algo que ver con la ruptura de un quiste ovárico, y no con un embarazo. Luisa dejó de respirar. Sus ojos se abrieron desmesuradamente, dándose cuenta de que yo lo sabía todo. Sabía que el aborto había sido una farsa médica comprada con dinero sucio para asegurar su matrimonio y mandarme a prisión. No le di tiempo de articular una mentira. Me enderecé, le di la espalda y le sugerí que disfrutara de sus últimas noches durmiendo en sábanas de seda. A la mañana siguiente, salí de la mansión antes de que el sol terminara de salir.
Conduje el viejo Ford de Jaime hacia el este de Houston. Dejé atrás las calles arboladas y las mansiones de River Oaks para adentrarme en el verdadero corazón de la ciudad, el East End, el barrio donde yo había comenzado mi imperio. El aire aquí olía a diésel, a tortillas de maíz recién hechas y a trabajo duro. Estacioné frente a una taquería con la pintura descascarada y luces de neón parpadeantes. Entré al local, que estaba vacío a excepción de un par de trabajadores de la construcción tomando café. Al fondo, limpiando una mesa de formica con un trapo húmedo, estaba Carmen, la primera esposa de Benjamín, la mujer que mi hijo había desechado por no ser lo suficientemente elegante para sus nuevos amigos de la alta sociedad. Carmen levantó la vista y se quedó paralizada al verme. Sus manos estaban ásperas por el trabajo pesado, y su uniforme estaba manchado de grasa. Pero en sus ojos había una dignidad inquebrantable que Luisa jamás podría comprar. Me acerqué a su mesa y me senté frente a ella. No le ofrecí disculpas vacías por el comportamiento de mi hijo. Las palabras no sirven de nada cuando el daño está hecho. Metí la mano en mi chaqueta y saqué un cheque de caja. Lo deslicé sobre la mesa de formica hasta que quedó frente a ella. Eran $50,000. Carmen miró los números, y luego me miró a mí, con el ceño fruncido y la guardia en alto. Aclaré que ese dinero no era caridad, ni un soborno. Añadí que era el primer paso para recuperar lo que le habían robado. Ordené que se quitara el delantal, que renunciara a ese trabajo miserable hoy mismo. Le indiqué que usara ese dinero para contratar al abogado familiar más despiadado del condado de Harris. Expliqué que yo tenía la deuda de Benjamín, que iba a destruir a Luisa y que necesitaba que ella estuviera lista para testificar. Prometí que cuando el polvo se asentara, mi verdadero nieto, Jorge, tendría el imperio que le correspondía por derecho. Carmen miró el cheque por un largo momento. Luego, con un movimiento firme, lo dobló y lo guardó en el bolsillo de su delantal. Me miró a los ojos y asintió lentamente, sellando nuestra alianza en silencio. Salí de la taquería sintiendo que las piezas del tablero finalmente estaban en su lugar. El aire de Houston se estaba volviendo pesado y húmedo, anunciando una tormenta. Conduje hacia el centro financiero de la ciudad. Estacioné el auto a un par de cuadras y caminé hasta la esquina de la calle Luisiana. Me detuve frente al cruce peatonal, ignorando el ruido del tráfico matutino. Al otro lado de la calle, elevándose hacia el cielo gris, estaba la torre de cristal de Vargas Logistics. Mi nombre seguía brillando en letras de acero en lo alto del edificio. El imperio que yo había construido con sangre, sudor y sacrificios incalculables. El imperio que mi hijo estaba a punto de vender a un grupo de extranjeros en la sala de juntas del piso 40. Me miré en el reflejo de los cristales del edificio. El viejo traje me quedaba un poco grande, pero mi postura era la de un hombre que no tiene nada que perder y todo por destruir. Me ajusté el nudo de mi corbata de seda. Miré mi reloj de oro. Faltaban 15 minutos para que comenzara la reunión de la junta directiva. Era el momento de entrar a la guarida de los lobos y demostrarles quién era el verdadero dueño de la manada. Crucé la calle con pasos firmes, sintiendo el peso del asfalto bajo mis zapatos. Las puertas giratorias de cristal del edificio de Vargas Logistics me recibieron con una ráfaga de aire acondicionado. El vestíbulo principal seguía siendo exactamente el mismo que yo había diseñado hace 2 décadas. Mármol negro pulido, columnas de acero frío y el incesante murmullo de los negocios que movían el puerto de Houston. El guardia de seguridad en el inmenso mostrador circular era un hombre joven, contratado recientemente. Me pidió mi identificación con un tono aburrido, sin siquiera levantar la vista de su monitor. No le respondí. Simplemente seguí caminando hacia el pasillo de los ascensores ejecutivos. Un supervisor de seguridad, un hombre mayor que llevaba 15 años cobrando de mi nómina, salió corriendo de su oficina lateral. Reconoció mi rostro al instante, a pesar de los años y de la prisión. Palideció de golpe, detuvo al guardia joven con un gesto brusco de su mano y bajó la cabeza en una profunda señal de respeto. Las puertas del ascensor privado se abrieron con un suave murmullo electrónico. Entré y presioné el botón del piso 40. El ascenso fue completamente silencioso, una cápsula de presión que me alejaba del ruido de la calle y me acercaba al matadero corporativo. Las puertas se abrieron en el piso ejecutivo, revelando un pasillo cubierto con alfombras gruesas que silenciaban mis pasos. El aire aquí olía a colonia cara y a desesperación oculta. Al final del corredor
A través de las inmensas paredes de cristal de la sala de juntas principal, vi a mi hijo. Benjamín estaba de pie frente a una pantalla inmensa, sudando profusamente dentro de su traje italiano hecho a la medida. Estaba rodeado de ejecutivos extranjeros, hombres de trajes grises impecables que representaban a un gigantesco conglomerado de transporte asiático. Benjamín les estaba vendiendo mi sangre, mi sudor y mi legado. Estaba a punto de firmar la venta del 60% de los activos más rentables de la empresa por una fracción ridícula de su valor real. Todo esto solo para conseguir liquidez rápida, cubrir sus desastrosas deudas personales y mantener la ilusión de su riqueza. No toqué a la puerta. Empujé las pesadas hojas de cristal con ambas manos y entré a la sala con la lentitud de un depredador que ya ha acorralado a su presa. El silencio cayó sobre la inmensa mesa de caoba como una losa de concreto. Benjamín dejó de hablar a mitad de una frase, con la boca medio abierta. El puntero láser tembló violentamente en su mano, hasta que lo dejó caer sobre la mesa, produciendo un golpe seco. Me miró como si estuviera viendo a un fantasma, que había salido de la tumba para arrastrarlo directamente al infierno. Los inversores extranjeros intercambiaron miradas de severa confusión, susurrando entre ellos en su idioma natal. Benjamín intentó recuperar la compostura, alzando la voz con una falsa autoridad que daba lástima escuchar. Me ordenó que saliera de inmediato de su edificio, amenazando con llamar a seguridad para que me sacaran a rastras. Caminé lentamente hacia la cabecera de la mesa, ignorando por completo sus ladridos patéticos. Me detuve frente al representante principal del conglomerado extranjero, un hombre mayor de mirada calculadora. Le hablé directamente a él, con un tono de voz bajo, pausado y absolutamente firme. Le informé que la venta corporativa que estaban a punto de firmar era completamente ilegal y nula. Benjamín soltó una risa nerviosa y aguda, asegurando a los inversores que yo era solo un anciano resentido, un ex convicto sin ningún poder real en la empresa. Jaime, mi abogado, entró a la sala justo en ese preciso momento. Llevaba su maletín de cuero desgastado, el mismo que lo había acompañado durante 30 años de batallas legales a mi lado. Lo abrió sobre la mesa pulida y sacó un grueso fajo de documentos legales con los sellos oficiales en relieve del estado de Texas. Expliqué a la sala entera que, según los estatutos de Fundación Inquebrantables de Vargas Logistics, cualquier liquidación de activos vitales requería una unanimidad absoluta de los accionistas. Benjamín sonrió con una arrogancia ciega, afirmando que él controlaba el 85% de las acciones con derecho a voto. Lo miré a los ojos y dejé que mi sonrisa fría le helara la sangre en las venas. Le recordé que, en su prisa por jugar a ser un genio de Wall Street, había olvidado un pequeño e insignificante detalle. El 15% restante de los votos pertenecía al sindicato de trabajadores de carga pesada. Los hombres que manejaban los camiones de madrugada, los que sudaban en los almacenes de chapa metálica del este de Houston, hombres que me debían sus carreras, sus seguros médicos, sus casas y el pan que ponían en la mesa de sus familias. Jaime deslizó los pesados documentos hacia los inversores extranjeros. Eran los poderes notariales irrevocables. El sindicato completo, sin una sola excepción, me había cedido sus derechos de voto por poder absoluto e indefinido. Yo controlaba ese 15%, y con ese porcentaje exacto, yo bloqueaba formalmente la unanimidad necesaria para liquidar mi empresa. La venta estaba muerta antes de que la tinta tocara el papel. El representante extranjero leyó el documento en silencio, asintió lentamente comprendiendo la emboscada, se levantó y cerró su maletín. Salió de la sala sin despedirse, sin mirar a mi hijo. Sus colegas lo siguieron en una fila silenciosa, abandonando a Benjamín en medio de las ruinas de su propio desastre financiero. Cuando la pesada puerta de cristal se cerró detrás del último inversor, Benjamín estalló en una rabieta infantil. Tiró una silla de cuero contra la pared, gritando que yo había arruinado su única salida de emergencia. Gritaba histéricamente que Sombra Holdings iba a devorarlos a todos, que la empresa iba a quebrar mañana mismo y que yo era el culpable de nuestra ruina. Me acerqué a él a paso lento, hasta que su respiración agitada y con olor a café chocó contra mi rostro. Le advertí en un susurro gélido que la quiebra corporativa era el menor de sus problemas. Me di la vuelta y salí de la sala de juntas, dejándolo ahogarse a solas en el océano de su propia incompetencia. El siguiente paso en mi lista de ejecuciones requería una precisión quirúrgica y una crueldad absoluta.
Jaime y yo bajamos al estacionamiento, subimos a su viejo Ford y condujimos hacia el exclusivo distrito médico de la ciudad. Nuestro destino era una clínica privada de fertilidad y obstetricia que atendía exclusivamente a la élite adinerada de Houston. El consultorio del doctor Emilio Torres olía a lavanda artificial, a desinfectante caro y a dinero viejo. Torres era un obstetra de alta sociedad, un hombre de 55 años, perpetuamente bronceado, de sonrisa ensayada y trajes a la medida. Entramos a su oficina privada sin anunciarnos, empujando a la recepcionista que intentaba detenernos. El doctor estaba sentado detrás de su inmenso escritorio de cristal, revisando su teléfono celular con aburrimiento. Al ver mi rostro, su sonrisa de plástico se desvaneció por completo, reemplazada por un terror primitivo. Intentó presionar el botón de pánico debajo de su escritorio para llamar a la seguridad del edificio. Jaime fue mucho más rápido. Arrancó el cable del teléfono de la pared de un solo tirón y cerró la pesada puerta de madera con seguro. Me senté lentamente en la silla de cuero blanco frente al escritorio del doctor, cruzando las piernas con total tranquilidad. No levanté la voz en ningún momento. La verdadera amenaza nunca necesita gritar para ser escuchada. Mi tono fue bajo, pero afilado como una navaja. Afirmé saber todo sobre sus masivas deudas de juego en los casinos clandestinos al otro lado de la frontera de Luisiana. Detallé exactamente cuántos cientos de miles de dólares le debía a hombres violentos que no perdonan los atrasos. Torres tragó saliva ruidosamente, intentando mantener una patética fachada de indignación profesional. Me exigió que saliera de su clínica de inmediato antes de llamar a la policía de Houston. Saqué un sobremanila del bolsillo interior de mi chaqueta y dejé caer su contenido sobre la superficie de cristal de su escritorio. La primera prueba era el registro impreso de una transferencia bancaria internacional. $50,000 enviados desde una cuenta oculta de Luisa, en las Bahamas, a una empresa fantasma registrada a nombre del cuñado del doctor. La fecha exacta de la transferencia coincidía perfectamente con el día en que Luisa supuestamente había perdido a su bebé por mi culpa. Torres empezó a sudar frío, manchando el cuello de su camisa de diseñador. La segunda prueba era una fotografía impresa en papel de alta resolución. Era la imagen capturada por una cámara de tráfico en una carretera secundaria a las afueras de Austin. En la foto, se veía claramente a Luisa aferrada a la cintura de su joven entrenador personal, ambos montados en una motocicleta deportiva negra. La fecha y la hora impresas en la esquina de la foto marcaban apenas 2 horas antes de que ella ingresara de urgencia a la clínica de Torres. Me incliné hacia adelante, apoyando mis manos sobre el cristal frío del escritorio. Le dejé claro al doctor que yo conocía la verdadera historia médica. Luisa jamás había sufrido un aborto espontáneo provocado por el estrés de mis supuestos maltratos. En realidad, había padecido la ruptura violenta de un quiste ovárico masivo, debido al impacto de ese choque no reportado. Un accidente que ocurrió mientras ella engañaba a mi hijo en un motel barato de carretera. Él había aceptado el soborno para falsificar los registros médicos oficiales, encubriendo el incidente y transformándolo en un aborto traumático. Todo esto fue orquestado para que Luisa pudiera culparme públicamente, mandarme a prisión y asegurar su matrimonio con el heredero de mi fortuna. Le recalqué al doctor, mirándolo fijamente a los ojos, que el fraude médico agravado y el perjurio en un juicio penal conllevaban una pena mínima de 20 años en una prisión federal. El bronceado artificial de Torres pareció desaparecer, dejando su rostro del color de la ceniza húmeda. Sus manos temblaban con tanta violencia que apenas podía sostenerse del borde de su propio escritorio. Jaime sacó de su maletín un documento legal redactado previamente y una pluma de tinta negra y pesada. Era una confesión completa y detallada, enumerando cada mentira, cada soborno recibido y cada registro médico alterado en su sistema. Le advertí a Torres que tenía exactamente 10 segundos para firmar su ruina profesional. Si lo hacía, yo me encargaría de que conservara su libertad física, aunque perdiera su licencia médica para siempre. Si no lo hacía, las pruebas estarían sobre el escritorio del fiscal del distrito del condado de Harris antes del mediodía. El doctor no dudó ni un solo segundo. Tomó la pluma con dedos torpes y firmó cada una de las páginas, sollozando en silencio. Jaime, siendo notario público certificado del estado de Texas, estampó su sello oficial sobre la firma temblorosa del médico. Tomé los documentos, los guardé en mi chaqueta,
Me levanté y salí de la clínica sin decir una palabra más. La soga estaba perfectamente anudada. Solo faltaba patear el banco bajo los pies de los traidores. La noche cayó sobre la ciudad de Houston con un calor sofocante y húmedo. El inmenso Museo de Bellas Artes de la ciudad estaba iluminado con reflectores dorados que cortaban la oscuridad. Benjamín y Luisa habían organizado una gala benéfica masiva, alquilando el salón principal a un costo exorbitante. Era su último y más desesperado intento por proyectar fuerza, riqueza y estabilidad ante la alta sociedad y sus nerviosos acreedores. El inmenso salón de mármol estaba lleno de mujeres con vestidos de diseñador y hombres con esmoquín de seda. Las copas de cristal chocaban constantemente, y las risas falsas resonaban bajo los techos abovedados del museo. Benjamín caminaba entre los invitados, sudando frío bajo las luces, fingiendo que la venta corporativa de la mañana no había fracasado estrepitosamente. Luisa deslumbraba a todos con un vestido de seda roja, posando para los fotógrafos de las revistas locales, interpretando a la perfección el papel de la esposa devota y millonaria. Yo estaba de pie en las sombras del segundo piso, observando el teatro de hipocresía desde un balcón privado. Jaime estaba a mi lado, mirando fijamente la esfera de su reloj de pulsera. Faltaban exactamente 2 minutos para las 8 de la noche, la hora precisa en la que vencía el plazo de gracia del préstamo depredador de Sombra Holdings. Saqué mi teléfono celular del bolsillo. Abrí un mensaje de texto cifrado dirigido a mi equipo de abogados corporativos en las Islas Caimán. El mensaje contenía una sola palabra escrita en mayúsculas: ejecutar. Presioné el botón de enviar y guardé el teléfono. Exactamente a las 8 de la noche con 0 segundos, el salón entero pareció detenerse en el tiempo. No hubo un grito, ni una explosión, ni un apagón. Fue el sonido simultáneo y aterrador de cientos de teléfonos celulares, vibrando y emitiendo alertas de noticias de última hora al mismo tiempo. Los banqueros, los inversores de capital privado y los ejecutivos sacaron sus teléfonos de los bolsillos al unísono. El titular de las principales redes financieras apareció en todas las pantallas brillantes. Vargas Logistics se declaraba en bancarrota técnica e insolvencia absoluta. Sombra Holdings acababa de ejecutar una cláusula de incumplimiento total, tomando el control absoluto e inmediato de los activos, las cuentas bancarias y las propiedades de la familia Vargas. El murmullo elegante en el salón se transformó en un caos de voces alarmadas y gritos de pánico financiero. Los inversores miraban a Benjamín con repulsión absoluta, alejándose de él rápidamente como si estuviera cubierto de una enfermedad contagiosa. Benjamín sacó su propio teléfono, leyó la noticia en la pantalla y sintió que las piernas le fallaban por completo. Se apoyó pesadamente contra una mesa de cóctel, cubierta de copas para no caer de rodillas al suelo. Luisa dejó de sonreír para las cámaras. Sus ojos buscaron frenéticamente una salida entre la multitud, dándose cuenta de que el dinero, el estatus y la mansión acababan de evaporarse en el aire. Fue en ese preciso momento cuando comencé a bajar por las escaleras principales de mármol. Los reflectores del evento parecieron seguirme de forma natural, iluminando mi descenso. La multitud de millonarios se abrió a mi paso, guardando un silencio sepulcral, apartándose con una mezcla de respeto y terror. Caminé con paso firme hasta el pequeño escenario donde estaba instalado el micrófono para los discursos de caridad. Subí los 3 escalones, ajusté la altura del micrófono y miré a la élite de Houston directamente a los ojos. Mi voz resonó por los inmensos altavoces del museo, profunda, rasposa y cargada de una autoridad absoluta que nadie se atrevió a interrumpir. Les di las buenas noches a todos los presentes. Les agradecí con sarcasmo por asistir a la última gran fiesta financiada con el dinero de mi trabajo. Miré directamente a mi hijo, que temblaba incontrolablemente en el centro del salón, rodeado por el vacío que habían dejado sus supuestos amigos. Anuncié públicamente que el misterioso fondo de inversión que acababa de embargar la empresa, Sombra Holdings, no era un grupo de extranjeros sin rostro. Era yo. Yo era la sombra que los había estado acechando. Yo había comprado la deuda tóxica de mi propio hijo desde una celda de prisión húmeda. Yo acababa de embargar legalmente la empresa entera, la mansión de River Oaks y hasta los autos de lujo que estaban estacionados afuera del museo. El salón estalló en murmullos ahogados de asombro y puro terror corporativo. Benjamín soltó un grito ahogado, llevándose ambas manos a la cabeza en un gesto de desesperación absoluta. Acababa de comprender.
frente a toda la ciudad, que él mismo me había entregado las llaves de su propia destrucción. Bajé del escenario lentamente y caminé hacia los pasillos traseros del museo, lejos de las luces y de las cámaras de la prensa. Sabía perfectamente que ellos me seguirían hacia la oscuridad. El área de servicio detrás de las inmensas cocinas del museo estaba mal iluminada y olía a humedad y a basura acumulada. Me detuve junto a unas cajas de suministros de limpieza y esperé en silencio. Unos segundos después, las pesadas puertas dobles se abrieron de golpe. Benjamín entró tropezando, con el rostro empapado en lágrimas, sudor y pánico. Luisa venía justo detrás de él, pero su actitud había cambiado de una manera radical y escalofriante. Ya no era la esposa asustada ni la víctima de las circunstancias. Era una víbora acorralada, lista para morder a quien fuera necesario para asegurar su propia supervivencia. Antes de que Benjamín pudiera articular una sola palabra hacia mí, Luisa se paró frente a él y le gritó con un desprecio absoluto. Le espetó que era un inútil, un fracasado patético que había perdido todo el imperio por su propia estupidez. Le exigió el divorcio en ese mismo instante, amenazando que sus abogados lo destruirían en la corte. Le gritó en la cara que no iba a hundirse en la pobreza y la vergüenza por culpa de su incompetencia. Benjamín la miró con los ojos muy abiertos, suplicándole, intentando tomarle las manos con desesperación. Sollozaba que aún tenían a su nuevo bebé, que podían empezar de cero, que él encontraría la forma de recuperar el dinero. Luisa soltó una carcajada cruel, fría y desalmada, y apartó las manos de mi hijo con un asco evidente. Di un paso al frente, saliendo de las sombras del pasillo. Le ordené a Benjamín, con voz monótona, que dejara de humillarse frente a una mujer que nunca lo amó. Añadí que Luisa tenía toda la razón en querer irse, pero que se iba a ir con las manos completamente vacías. Saqué un segundo sobre de mi chaqueta y se lo entregué a mi hijo. Benjamín lo tomó con manos temblorosas, casi incapaz de sostener el papel. Lo abrió torpemente y sacó un documento de laboratorio con sellos médicos oficiales. Era un informe confidencial del laboratorio de ADN. Jaime había conseguido muestras de ADN del nuevo bebé a través de una enfermera sobornada en la clínica pediátrica privada. Le ordené a Benjamín que leyera el resultado final en voz alta para que su esposa lo escuchara. Mi hijo movió los labios temblorosos, pero no salió ningún sonido de su garganta seca. El papel decía claramente que la probabilidad de paternidad era del 0%. El bebé que Luisa llevaba en brazos en las fotos de las revistas de sociedad no tenía ni una sola gota de sangre de la familia Vargas. Era el hijo biológico del entrenador personal con el que se acostaba en los moteles baratos. Benjamín cayó pesadamente de rodillas sobre el piso de concreto sucio, soltando el papel como si estuviera ardiendo en llamas. El mundo entero, su realidad completa, se estaba desmoronando sobre sus hombros en tiempo real. Pero yo aún no había terminado de destruir su mundo de fantasía. Saqué la confesión notariada del doctor Emilio Torres y la dejé caer sobre el pecho de mi hijo arrodillado. Le exigí con voz de trueno que la leyera. Lo insté a constatar con sus propios ojos cómo su amada y perfecta esposa había fingido el trágico aborto. Cómo había utilizado un estúpido accidente de motocicleta con su amante para enviarme a una prisión de máxima seguridad durante 2 años. Benjamín leyó las firmas, los sellos notariales y los detalles médicos explícitos de la confesión. El sonido que salió de su garganta no fue un llanto humano. Fue el aullido de un animal herido de muerte, un sonido crudo, primitivo y desgarrador que rebotó en las paredes de concreto del pasillo. Se dio cuenta, en un instante de claridad brutal, de que había traicionado a su propio padre. Había vendido su legado, había destruido a su primera familia y me había enviado al infierno, todo por una mentira absoluta. Luisa retrocedió lentamente, pálida como un cadáver, buscando a ciegas la puerta de salida hacia la calle. Pero la puerta de servicio se abrió violentamente desde afuera, antes de que ella pudiera alcanzar la manija. 4 agentes federales de la Policía Financiera de Texas entraron al pasillo, acompañados por 2 detectives de la Unidad de Fraudes del Departamento de Policía de Houston. Jaime venía caminando tranquilamente detrás de ellos, con su maletín en la mano y una expresión de fría y profunda satisfacción. Los detectives se acercaron rápidamente a Luisa, bloqueando cualquier ruta de escape. Le informaron en voz alta que estaba bajo arresto inmediato por fraude corporativo, extorsión y perjurio, agravado en un caso penal. Luisa empezó a gritar histéricamente.
Perdió toda su elegancia de alta sociedad en un segundo. Pateó, arañó y maldijo a los oficiales, mientras la sometían contra la pared y le ponían las esposas de acero frío en las muñecas. La arrastraron por el pasillo hacia las patrullas, sus gritos agudos desvaneciéndose en la distancia de la noche de Houston. Los agentes financieros levantaron a Benjamín del suelo, tomándolo por los brazos. Le informaron con frialdad que estaba siendo detenido por fraude corporativo masivo, evasión fiscal y malversación de fondos de inversores. Le pusieron las esposas a mi hijo, apretando el metal contra su piel. Benjamín no opuso ningún tipo de resistencia física. Estaba completamente roto por dentro, vacío de cualquier voluntad de luchar. Con las manos atadas a la espalda, se arrastró torpemente hacia mí, cayendo de rodillas a mis pies. Lloraba como un niño pequeño, suplicándome con la voz quebrada. Gimoteaba que lo sentía profundamente, que estaba ciego, que yo era su padre y que tenía la obligación de salvarlo. Me rogaba que usara mi inmenso poder y mi dinero para pagar su fianza, que no dejara que lo metieran en una celda oscura. Lo miré desde arriba, sintiendo el peso de mis 72 años de vida. Mi rostro era una máscara de piedra inescrutable. No sentí lástima por él, no sentí tristeza por la sangre compartida. Solo sentí el vacío frío y purificador de la justicia finalmente cumplida. Me incliné ligeramente hacia él, acercando mi rostro al suyo. Le aclaré, con una voz que no tembló ni un solo segundo, que mi hijo había muerto el mismo día que me dejó pudrirme en una celda por un crimen que no cometí. Le aseguré que el hombre patético que estaba arrodillado frente a mí no era más que un ladrón común que acababa de ser atrapado. Me enderecé lentamente, miré a los oficiales de policía y les indiqué con un gesto de la mano que se lo llevaran de mi vista. Me di la vuelta y caminé en dirección contraria por el pasillo. No miré atrás ni una sola vez mientras mi hijo lloraba y gritaba mi nombre hasta quedarse sin voz. 6 meses después de aquella noche, el sol brillaba con fuerza sobre la ciudad de Houston. El aire acondicionado zumbaba suavemente en la inmensa oficina principal del piso 40 de Vargas Logistics. El escritorio de caoba maciza estaba limpio, ordenado y libre de las deudas tóxicas del pasado. La empresa había sido reestructurada desde los cimientos, saneada de parásitos, y estaba generando ganancias récord en todo el estado de Texas. Pero sentada detrás del inmenso escritorio ejecutivo no estaba yo. Estaba Carmen. Llevaba un traje sastre impecable de color oscuro, su cabello recogido con una elegancia natural y autoritaria. La mujer que alguna vez limpió mesas grasientas en una taquería del este de Houston, ahora era la directora financiera absoluta de un imperio logístico de $1.000 millones. Había demostrado ser más inteligente, más leal y mucho más implacable que cualquier ejecutivo de traje gris educado en las mejores universidades. Yo estaba sentado en un cómodo sofá de cuero junto a la ventana panorámica, revisando unos densos documentos legales. Había establecido un fondo fiduciario multimillonario con mi propio capital personal. Un fondo dedicado exclusivamente a proporcionar defensa legal agresiva y gratuita para ancianos que sufrían abusos financieros por parte de sus propias familias. El teléfono de línea segura sobre el escritorio de Carmen sonó con un tono agudo. Era una llamada por cobrar proveniente de la Penitenciaría Estatal de Texas. La misma prisión de máxima seguridad donde yo había pasado 2 años de mi vida tragando polvo y rabia. Carmen me miró en silencio, esperando mis instrucciones con el auricular en la mano. Me levanté del sofá, caminé hacia el escritorio y tomé el auricular. Escuché la voz de Benjamín al otro lado de la línea estática. Sonaba débil, asustado, completamente quebrado por la brutalidad diaria del encierro. Me rogó entre sollozos que le enviara dinero para la comisaría de la prisión. Suplicaba que necesitaba pagar por protección, que los otros reclusos lo estaban cazando, que tenía miedo de no sobrevivir la semana. No dije una sola palabra en respuesta. Escuché su respiración agitada durante 5 largos segundos. Luego, colgué el teléfono con un movimiento firme y definitivo. Para asegurarme, me agaché y desconecté el cable de la pared. Ese puente estaba quemado hasta las cenizas para siempre. Me levanté, me despedí de Carmen con un leve y respetuoso asentimiento de cabeza y salí de la oficina. Tomé el ascensor privado hasta el estacionamiento subterráneo y conduje mi auto hacia los tranquilos suburbios del norte de la ciudad. El aire de la tarde era cálido, agradable y olía a hierba recién cortada. Llegué a un parque público inmenso, rodeado de árboles verdes y familias disfrutando del fin de semana.
Caminé lentamente por el pasto hasta llegar al borde de una cancha de fútbol infantil. Allí, corriendo detrás de un balón con una sonrisa inmensa y llena de vida, estaba Jorge, mi verdadero y único nieto. El niño tenía la misma mirada feroz, inteligente y decidida que yo tenía a su edad cuando cruzaba la frontera buscando un futuro. Me senté en las gradas de madera, sintiendo el calor del sol en mi rostro cansado. Había recuperado mi empresa de las garras de los buitres. Había purgado la traición imperdonable de mi propia sangre. Y por primera vez en mucho tiempo, al ver a mi nieto anotar un gol y levantar los brazos al cielo, supe que el imperio de la familia Vargas estaba finalmente en buenas manos.